Bienvenidos al punto 4.3 del tutorial de Python, la función range, en español rango. Bien, esta es una función que nos es muy útil cuando usamos los bucles for, ya que como recordatorio de la última parte, un bucle for acepta, bueno, primero ponemos for, después el nombre que le vamos a dar a la variable dentro del for, la cual suele ser una letra, normalmente la i, in, y después ponemos un iterable, como pueden ser una string o una lista. Por ejemplo, ponemos for i in la string que sea, que podría ser hasta de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos puntos y el bloque de código que queremos que se ejecute, como print i, por ejemplo. Bien, lo que hace es imprimir cada una de las letras, itera sobre cada una. Lo mismo con una... Esto es una string, aunque haya escrito números, pero bueno, lo mismo sobre una lista. ¿Y qué pasa si lo queremos hacer con un número? Por ejemplo, en vez de escribir esto con una letra, o sea, teniéndolo como letra, si lo queremos hacer en, por ejemplo, for i in el número 6, se podría iterar en 6, nos va a dar del 0 al 5, va a dar del 1 al 6. ¿Qué creéis que va a dar? Bueno, vamos a probarlo. Print i. Y vemos que no da ni nada de eso, nos da un error, ya que el int, el objeto entero, no es iterable, ni contando el propio de carácter en carácter, ni del 1 al 6, o sea, no son un objeto iterable. Entonces, ¿cómo lo hacemos si queremos hacer esto? Pues es muy sencillo, tenemos que usar esta función range. Bien, esta función nos devuelve un objeto que el tipo del objeto es range, como aquí veremos, y es como si fuera una lista. Por ejemplo, buscamos el type, la función type nos dice qué clase, qué tipo tiene pues un objeto, y ponemos range del número que queramos. Y nos dice que es range, es un propio clase. Esto a efectos prácticos, cuando lo usamos en un for, es como si fuera una lista. De hecho, aquí vemos que se puede convertir a lista. Y esta función tiene tres valores. Acepta tres argumentos, solo hay obligatorio el stop y los otros dos son opcionales. Bien, como vemos aquí, a efectos prácticos, cuando nosotros lo usamos en un bucle for, es como si tuviéramos esta lista de aquí sin tener que crearla, simplemente poniendo range y el número. Así podemos iterar sobre los números, donde aquí cada uno tiene su índice. Y bueno, por defecto, esta función excluye el número que le ponemos, el cual es stop, es donde le decimos de parar, y empieza por 0, aunque tiene el parámetro opcional start, el cual será el número desde donde empieza. Por ejemplo, si ponemos start 2, pues empezará a contar desde 2. Por ejemplo, list range 2,10 nos daría esta lista menos estos dos números. Y después step, o sea, el paso, cada cuántos números cuenta. Por ejemplo, si ponemos step 3, aquí step es 3, pues irá saltando de 3 en 3 los números. Y cuando iteremos, pues primero i tomará este valor, después este y después este. Pero bueno, tened en cuenta que no es una lista como tal, aunque sí que se puede convertir a una lista. Y vemos que también puede ir con valores negativos. Pero a efectos prácticos, si lo usamos dentro del for, es como si tuviéramos eso. Bien, ahora que hemos aprendido cómo funciona esta función range, vamos a intentar adivinar qué pasará aquí. Bueno, eso, intentad adivinarlo, pausad el vídeo y bueno, vamos a ver la solución. Nos dice for i, o sea, i va a tomar los valores de este iterable de aquí, que es de tipo range, in range de 5. Bueno, pues como hemos visto, el único parámetro es 5, por lo tanto este es stop. Entonces empezará en 0, saltará de 1 en 1 y llegará hasta 4, ya que 5 nos incluye. Por lo tanto, print i sacará 5 líneas, que será 0, 1, 2, 3, 4. Y bueno, aquí vemos que es lo que sale. Por ejemplo, y de hecho, el objeto este, cuando ponemos range 5, es así tal cual el propio objeto. Si lo, por ejemplo, aunque pone siempre el donde empieza. Ahora os lo explico. ¿Veis?
esto es lo que sale cuando usamos esta función. El step no lo pone, pero siempre pone que empieza en 0 a no ser que lo cambiemos. Si ponemos ya el argumento del saltar, por ejemplo, range de 2 a 99 saltando cada 4, pues me olvido de una paréntesis, pues vemos que es esto el objeto iterable. Y si lo convertimos en lista, veremos cómo es, aunque lo hemos visto antes ya. ¿Veis? Va de 2 a 99 sin incluirlo, saltando cada 4 números. Bastante útil. Y bien, además, para iterar sobre los índices de una secuencia, por ejemplo aquí tenemos un índice, pues podemos iterar sobre range de len, porque len nos devuelve un entero, entonces no podemos iterar sobre un nombre entero, pero sí que podemos combinar estas dos funciones para iterar. Vaya, me he saltado creo lo del paso. Ah, sí, aquí lo que he explicado. Aquí solo tiene el parámetro stop, pero bueno, se puede dar lugar al incremento, que es esto aquí, pueden ser negativos o positivos, y que empiece en otro número. Bueno, pues aquí también esta esto nos devolverá una lista que será del 5 al 9 dentro de una lista. Recordad, el número de... Si no tenemos step, o sea, si este parámetro no tiene ningún valor, es 1. Bueno, sí, 1. Siempre la longitud, entre comillas, al convertirlo a la lista, será de la resta del stop menos el start. Igual que cuando cogíamos fragmentos de listas. Pues bueno, aquí nos devolverá esto. Aquí ya del 0 al 9, saltando cada 3, o sea, será 0, 3, 6 y 9. Y aquí va del menos 10 al menos 100, saltando cada menos 30. Por lo tanto, irá restándole 30 cada vez. Será menos 10, menos 40, menos 70 y después sería menos 100. Pero ojo, porque menos 100 no lo incluye, porque el stop no se incluye, por lo tanto es esto. Bueno, lo que hemos visto. Y ahora sí, aquí explica que se puede iterar sobre range y len. Esto lo podríamos hacer también, pues, mostrando el propio índice, ¿no? Hay una función que te enseña qué índice es, pero aquí es mejor por si se repiten, por ejemplo, algún ítem, pues podemos simplemente iterar sobre la longitud. Entonces i será cada vez un entero de la longitud. No confundáis, porque aunque aquí tengamos una lista, este no itera sobre la lista, sino sobre el valor entero de su longitud. O sea, iteras, su longitud es 1, 2, 3, 4, 5 y valdrá 0, 1, 2, 3, 4. Y después sí que nos dice print a de i. Aquí sí que nos mostrará el ítem de la lista a en la posición i, que es lo mismo que si iteráramos sobre la propia función. Ahí, sobre la propia lista. Perdón. Bueno, aquí lo vemos. Nos dice el índice, pero aquí en vez de poner la función index, pues iteramos sobre i. Igual que aquí, pues eso, para cualquier entero se puede usar. Bien, también dice que en la mayoría de los casos conviene usar la función enumerate, que nos devuelve esto mismo de aquí. Como vemos, nos devuelve directamente el índice y el valor con la función enumerate, así que en esencia también esto es lo mismo que esa función, como vemos aquí. En el índice 0 tenemos esta palabra, en el índice 1 esta otra palabra, y estas se pueden sequence start igual 0. Esto es una función que es la que hace esto. Bueno, aquí se puede aprender más. Esto se verá en el punto 5 sobre técnicas de iteración, que ya es más avanzado. Y bueno, aquí dice que algo extraño sucede si solo muestras un range. Claro, tú te esperarías que salga la lista. Bueno, esto lo he spoileado un poco aquí, pero básicamente sí, nos da el rango. ¿Qué devuelve la función range? Pues devuelve esto, que no es que tenga solo dos valores, sino que aquí dentro es como si tuviéramos una lista de 10 ítems.
Por eso, se comporta a veces como si fuera una lista, pero no lo es, sino que retorna los ítems sucesivos. Pero como no construye la lista, además de ser más fácil de escribir esto que no tú estar escribiendo los números del 1 al 9 o hasta hacerlo con el ordenador, ahorra espacio del ordenador, pero encima también, si tú quieres hacer range de 100, no vas a estar tú creando una lista del 0 al 99. En cambio, esto te lo hace automático. Por ejemplo, entonces este objeto es iterable. O sea que se puede usar en el for. O bueno, lo que dicen funciones y construcciones que esperan algo de lo cual obtener ítems sucesivos, como por ejemplo el for. Otro ejemplo de una función que toma un iterable es el sum, lo que sería un sumatorio de todos los valores. Por ejemplo, se puede hacer para esto, nos sumaría el 0 más el 1 más el 2 más el 3. O hasta, no sé, si quisiéramos inventarnos la función factorial, pues también podríamos hacerlo. Aunque tendrían que ser consecutivos. Y bueno, más tarde vemos más funciones y discutiremos detalles sobre la función list, que es la que convierte esto a lista. Y bueno, aquí acaba. En el siguiente punto ya veremos las sentencias break, continue y else y la sentencia pass.